desarrolladas en los diferentes servicios universitarios en relación a las familias afro-uruguayas desplazadas forzosamente en tiempos de terrorismo de Estado, identificando principales logros, desafíos y aprendizajes. Bueno, esa era la consigna y un poquitito, bueno, como la provocación para compartir el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Peralta, soy psicóloga, militante antirracista, candombera, entre otras cosas. Bien. Yo hablo muy rápido, cualquier cosa me avisa, trataré de ser lo más concreta posible. Bien, contexto de surgimiento de esta práctica y acción antirracista. Me parecía como importante contextualizar un poco cómo llegamos a conectar con el colectivo Volver a mi Barrio. Entonces, desde el año 2024, desde la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, comenzamos un proceso junto a Noelia Ojeda y Leticia Rodríguez, un trabajo, como un proceso fue fundamental, y del que allí presentamos, como ustedes recuerdan, el informe Volver a mi Barrio es una grandeza espiritual, que fue como, me parece un puntapié inicial para, todo lo que devino posteriormente, ¿sí? De este proceso surgió innumerables veces por parte del colectivo la preocupación por la salud mental. Así es que realizamos el nexo a esa demanda que no tenía aún respuesta. Se empieza a trazar el camino de vinculación SADR con Volver a mi Barrio. Entonces es por ese proceso del 2024, sobre todo principios de 2024, que empezamos a trabajar con el colectivo durante casi todo el 2024 y ahí empezamos a escucharles y vimos que repetidamente salía esto de la salud mental, ¿no? Que era como una preocupación. Entonces, allí es que con mi equipo de trabajo, que es Karina Moreira, que hoy no pudo llegar, y quien les habla, decidimos, ¿por qué no articular y comenzar a trabajar desde este servicio con el colectivo? ¿Sí? El servicio se llama, el Servicio de Salud Mental, que depende de la Facultad de Psicología, se llama Servicio Especializado de Atención Psicológica a Personas Víctimas de Discriminación Racial. Si lo ponen en Google, aparece toda la información, está todo bien descrito, cómo comunicarse, ¿sí? Ahí voy a hacer algunas apreciaciones breves para quienes están conociendo y escuchando por primera vez de qué va este proceso. Es el marco institucional de esta práctica de acción antirracista, del proceso, como Volver a mi Barrio. El CADR surge como una acción afirmativa por parte del municipio B. Y esto es interesante porque este servicio no nace específicamente de la Facultad de Psicología, es el municipio B, Beatriz Ramírez específicamente, quien lo impulsa, ¿sí? Y con ese comprometido antirracista y con la salud mental es que empieza a tomar vida desde el 2023 el servicio en salud mental. Funciona desde el comienzo de clases y finaliza cuando terminan. Es decir, ahora, por ejemplo, que ya estamos acercándonos a diciembre, estamos cerrando este ciclo porque, funcionamos con el año de las clases, de abril más o menos hasta principios de diciembre. Después en las vacaciones, enero, febrero, no, y retomamos en marzo. Para identificar de dónde pertenece el servicio, forma parte del Instituto de Salud y se ubica dentro del programa Concepciones, Determinantes y Políticas en Salud. Bien, esto como ya les decía, desde abril a julio hay como dos periodos bien marcados en este servicio. Desde abril a julio nos enfocamos en el marco teórico, y toda la bibliografía es afroreferenciada. Con esto queremos decir que los materiales que utilizamos son de autores, activistas afrodescendientes, ¿sí? Y que eso como también es importante señalarlo porque no es algo que ocurre, ¿no? Muchas veces para hablar de discriminación racial o racismo no utilizamos bibliografía afrocentrada, entonces nos parecía como muy interesante también y como una parte esencial de nuestro trabajo como este compromiso. Durante este abril-julio, que es el momento más conceptual, le presentamos a los estudiantes aspectos de la historia del movimiento antirracista en Uruguay y allí es cuando nos adentramos en presentarles la historia justamente de Volver a mi Barrio. Miramos el documental y les facilitamos algunos materiales. Así que los estudiantes empiezan a conocer, esta parte de la historia tan invisibilizada y que aún parte de la población uruguaya no conoce. Los estudiantes de la Facultad de Psicología se puede decir que empiezan a conocer esta parte de la historia. Y siempre la pregunta y el asombro, no sabíamos que había sucedido esto, ¿no?
parte, bueno, del racismo también estructural. Bien, de julio hasta el final de las clases se desarrollan las consultas psicológicas y talleres con diversos colectivos y en diversos espacios. Y bueno, las temáticas de los talleres que brindamos son racismo, discriminación racial, salud mental y cuestiones que vayan surgiendo en la singularidad de cada colectivo espacio. ¿Tá? ¿Por qué me parecía importante contextualizar para que se entienda un poquito desde dónde estamos trabajando con el colectivo? ¿Tá? Entonces, ya con este camino trazado desde el 2024 con el proceso de la Secretaría, en el segundo semestre del 2024, con Karina Moreira, les propusimos a los estudiantes de esa época, del 2024, la posibilidad de desarrollar talleres con el colectivo, Volver a mi Barrio, sobre reparación integral y salud mental. Allí generamos 2 instancias con baja participación, capaz que Olguita te acordás, que fue en octubre de 2024 que se acercaron 2 personas del colectivo y en noviembre de 2024 3 personas. ¿Tá? Ya para el 2025 el compromiso fue otro. ¿Tá? Más allá de que en el 2024 asistieron solamente 2 personas y 3 personas, no nos desmotivamos. Dijimos, bueno, empezamos el año con fuerza, el 2025. Bien, entonces es así que para el 2025 fue otro el compromiso. Realizamos 4 talleres, 1 por mes, desde julio hasta octubre, y nos queda pendiente el cierre en noviembre, que bueno, como ya saben, por temas de paro docente, paro funcionario, ocupación por parte de estudiantes, se ha venido postergando, ¿sí? Bien, entonces el primer taller, que fue en julio, tuvo 11 asistentes, el segundo taller, que fue en agosto, tuvo 13 asistentes, el tercer taller, que fue en septiembre, tuvo 7, y el cuarto, ahí los estudiantes, 8 participantes. Gracias. Justo vinieron los estudiantes que también acompañan el proceso, Dani y Enrique, así que está buenísimo que estén acá, sí, también cualquier cosa me van apoyando. Bien. Bueno, ahora sí, ya de a poquito entrando en el proceso, específicamente con Volver a mi Barrio, que estoy muy contenta porque varias de las participantes están acá presentes también, y eso también, si quieren agregar algo, comentar, simplemente lo hacen, ¿sí? Bien, bueno, los talleres fueron desarrollados en el anexo de la Facultad de Psicología, que el anexo, para quienes no saben, es un espacio donde hay básicamente consultorios, no me acuerdo el número exacto, pero más o menos 20 por ahí, y hay una sala de reuniones donde se pueden realizar talleres, y ahí es que realizábamos los talleres con el colectivo, ¿sí? Los jueves era nuestro día, una vez por mes, de 14 a 16, nos encontramos, bueno, junto con los estudiantes, Melissa, que bueno, que es una estudiante afrobrasilera que está haciendo una pasantía ahora en Brasil, Dani, que está por acá, Enrique y Bárbara, que supieron acompañar, escuchar, contener en todo lo que emergió en cada encuentro, asumieron el compromiso con total confidencialidad y respeto por la causa. Eso es muy destacable también porque, bueno, como es un servicio y es una práctica de la facultad, los estudiantes son como los protagonistas también que llevan como los procesos adelante. Bien, y no me voy a detener mucho en cada encuentro porque eso lo vamos a realizar en el cierre que les habíamos invitado para mañana, pero eso se reagendó por temas también que tienen que ver con el paro activo de docentes y estudiantes y funcionarios de psicología. Bien, si voy muy rápido, cualquier cosa me avisan, ¿sí? No sé la intérprete cómo va. ¿Cómo va? Ahí va. Bien, perfecto. Voy más bien. Es que es por ella que Igual toma un poquito de agua. Perfecto. Bien. ¿Sí? Bueno, dale. Gracias. No sé cuánto tiempo tengo tampoco, por eso estoy... Bien. Acá hay 3 sillas. ¿Quieren pasar? Adelante. Recién estamos empezando. Bien, en relación a los objetivos trazados para estos talleres de salud mental y reparación integral, ¿tá? Los objetivos trazados fueron los mismos para el 2024 y 2025, ¿sí? Y los objetivos eran contribuir con el colectivo Volver a mi Barrio a identificar necesidades y posibles reparaciones en materia de salud mental en función de su proceso de reparación integral. El otro objetivo, promover reflexión, intercambios en torno a la salud mental y sus desafíos en el camino de la reparación integral, y brindar información sobre posibles herramientas para el cuidado y atención de la salud mental. Esos eran como los objetivos que nos trazamos, los objetivos generales para todos los procesos, ¿sí? Para todo el proceso, digamos. Después, taller a taller, mes a mes, realizábamos como, bueno, una consigna. El primero lo pensamos un poco conociéndoles a través de la bibliografía y los audiovisuales, y ya los demás talleres los planificamos en función de lo que iba surgiendo y emergiendo en los talleres, ¿sí? Hola, Noé.
recién empezamos tranquilo. Bien, el primer encuentro que realizamos en julio se denominó Autocuidado y Cuidado Colectivo. El segundo encuentro en agosto, El cuerpo como territorio de memoria y cuidado colectivo. El tercer encuentro, Reconocimiento de fortalezas. Cuarto taller, Reparación integral y salud mental. Y el quinto taller, que es el cierre, que lo vamos a hacer entre noviembre y diciembre según tengamos la disponibilidad del espacio. Bien. Ahora, un poco la consigna también era como, bueno, marcar los logros, los desafíos y los aprendizajes. ¿Está? Los logros son bastantes, yo me enfoqué como en algunos y algunos que todavía no estamos, quizás que no estoy pudiendo ver porque, bueno, todavía no cerramos del todo el proceso y, bueno, y como saben, esto es un motor que se enciende y, bueno, van apareciendo como, bueno, otros logros. Los logros más sustantivos, a mi modo de ver. Contribución a construir una respuesta a una demanda realizada en el proceso de la Secretaría, que realizamos con la Secretaría justo que llegó Noé, en materia de salud mental. El segundo logro, acceso a atención de la salud mental con cupos de atención individual para el colectivo y el espacio de talleres. Con esto quiero decir que desde el principio de 2025, y bueno, y así esperamos que se pueda mantener ciclo a ciclo, tenemos reservados cupos de atención en salud mental individual para los integrantes y las integrantes del colectivo y a su vez el espacio de talleres, que es un logro, ¿no? La verdad que es deseable y deseamos que se siga sosteniendo. Bueno, también consideramos que es un aporte para comenzar a trabajar sobre las medidas de rehabilitación, que es una de las 5 medidas de reparación integral que tiene que ver con la atención médica, psicológica. Se trazó en materia de salud mental y reparación integral un antecedente de trabajo, como que, bueno, hay un antecedente, algo ya sólido, como, bueno, para seguir obviamente construyendo y, bueno, y transformando en la medida de las necesidades. Bien, otros logros que estudiantes, docentes de la facultad conocieron de la historia afro-uruguaya y en particular de lo sucedido en tiempos de terrorismo de Estado a través de la voz del colectivo. En Facultad de Psicología, por ejemplo, los estudiantes se acercaron a un docente que trabaja, ¿cómo era el nombre de la materia? Psicología en dictadura. Y, por ejemplo, justamente Dani y Enrique se acercaron y, bueno, le contaron un poco nuestro trabajo y desconocía esta historia. Y justo este docente trabaja, ¿no?, como este tema. Entonces, ya hicimos como un nexo con él para que, bueno, también nos pueda apoyar, bueno, en materia de reparación integral y salud mental para, bueno, quedar como articulando con él. Bien, se comenzó a tejer una red del Servicio de Salud Mental de Psicología como lo era mi barrio, que esperamos continúe, se fortalezca y tenga otras proyecciones para los próximos ciclos. El logro esencial y motor, bueno, acompañar al colectivo, conocerles, escucharles, ser sostén, haber creado un proceso sostenido en la confianza, basado en la confianza, confidencialidad, respeto mutuo y haber generado lazos de afecto. Que eso muchas veces no se dice, bueno, en el ámbito académico, como que el afecto parece que queda lejos, pero bueno, nosotros siempre como que hacemos como, ¿no?, el énfasis de la importancia en estos procesos del afecto también. Bueno, en relación a los desafíos, muchos, pero bueno, algunos para mencionar. Cualquier pregunta, por favor, me van parando o lo que fuera. Bien, desafíos. Necesidad de articular con otros servicios dentro de psicología, por ejemplo, con el servicio de atención a infancias, por ejemplo, o bueno, otros servicios que también dependen de psicología, ¿no?, que trabajan distintas temáticas y nos parece también interesante poder articular con justamente el servicio de infancia fue uno que han preguntado dentro del colectivo, así como otros servicios. También sería importante poder articular con otras facultades para tener una perspectiva integral ante emergentes particulares, colectivos, como por ejemplo con la Facultad de Medicina, con sociales, con arquitectura. Hay cuestiones que son de la confidencialidad que hemos trabajado, entonces no voy a ser muy referente a ello, sino como más en lo amplio, ¿no?, con algunas repercusiones de que hemos venido trabajando, que sería importante articular con estas facultades. Bien, acá hice una aclaración, como no desde el tutelaje ni hablar por, sino que bueno, también que puedan destinar recursos humanos, materiales, lo que fuera, para generar una red de recursos universitarios destinados a contribuir al proceso de reparación integral. Eso es como, bueno, un nuevo objetivo también que va surgiendo, ¿no? Bien, consolidar la perspectiva interseccional de generaciones, de género, de salud, afrodescendencia en el proceso de reparación integral.
Y bueno, y el mayor desafío que identificamos es la urgencia de que se apliquen y materialicen las medidas de reparación integral, ya que estamos hablando de que la gran mayoría de las personas que componen este colectivo son personas mayores de 50 años. Y bueno, eso es como una preocupación real, que nos interesa como ser muy enfáticos con eso, ¿no? Que ya estamos 50 años tarde, por decirlo de alguna forma, entonces ya es tiempo, ¿no? De que bueno, estas medidas se apliquen. Bien. Bueno, ya medio que redondeando y pensando un poquito en los aprendizajes, también infinitos, pero bueno, a modo de ser sintética. Bueno, esto también ahí con los estudiantes, algo que nos surgía, ¿no? Esto lo circular entre reparación integral y salud mental, ¿no? Y ahí esta pregunta, ¿se puede hablar de salud mental sin reparación integral? ¿Se puede hablar de reparación integral sin salud mental? Como que bueno, eso fue una de las preguntas que nos hicimos en el último encuentro, principalmente, y bueno, es una pregunta que seguimos construyendo la respuesta, ¿no? Es una pregunta que provoca y revela la necesidad urgente de accionar. Aprendimos que hay necesidades que ya son impostergables y que requieren acción urgente. En relación a bueno, varias cosas que también hemos trabajado dentro de los talleres, que bueno, requieren como bueno, una acción urgente y resolución. Ya quizás no tanto diseñar, sino bueno, pasemos a la acción. Bien, también pensando bueno, un poco acá en el tema de bueno, de Eudelar antirracista, ¿no? De que es una resolución que es hermosa y nos representa, pero en los hechos, ¿no? Necesitamos un Eudelar antirracista. En los hechos, de puertas abiertas también en los hechos, que pueda responder, cediendo recursos humanos, infraestructura, que pueda contribuir de alguna forma a la reparación integral, ¿sí? Y ahí también estas preguntas, ¿no? ¿Qué Eudelar antirracista estamos construyendo en este sentido? ¿Estamos contribuyendo con causas en territorio o tomando alguna acción? Eso es como una pregunta quizás más abstracta y filosófica, pregunta capaz más personal de que, bueno, ¿qué pasa? De realmente, la Eudelar es antirracista, ok, bueno, ¿cómo contribuimos ahora en lo concreto a la acción? Más allá de estar atrás de un escritorio, ¿no? Bueno, en territorio, ¿qué se necesita? ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde destinamos recursos? ¿No? Como un poco ahí en relación a Eudelar antirracista. Bien, desde el CADR, de Facultad de Psicología, asumimos este compromiso y esta acción, pero bueno, sabemos y entendemos que es importante poder tener otro nivel de incidencia y articular con otros niveles institucionales. Y bueno, ya para ir finalizando, como bueno, esto me parece como muy importante, un gran aprendizaje y esperanza, que la concurrencia de una jovencita, hija, sobrina de las lideresas de Volver a mi Barrio, y bueno, eso fue muy emocionante, tenerla allí, como que bueno, el futuro es ancestral y joven, al verla, ¿no? Como también una jovencita, no sé qué edad tiene, pero bueno, era muy significativo y simbólico verla con el entusiasmo, el compromiso, y bueno, y eso nos da esperanza. Así que bueno, por ahí la presentación de lo que venimos haciendo con mucho orgullo, la verdad que ha sido y viene siendo un proceso maravilloso que esperamos que se pueda sostener en el tiempo, así que bueno, desde mi lugar quedo receptiva para cualquier pregunta, comentario, sugerencia, y bueno, esto sigue, seguimos en actividad, y bueno, la presentación de todo este trabajo más en profundidad lo vamos a realizar, estamos un poco en función de los paros, pero creemos que en diciembre, así que también les estaremos avisando, ¿sí? Así que bueno, por mi parte... Buenísimo, gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Delgado, no quise sacar el entusiasmo a Adriana, así que la dejé que arrancara nomás y que le diera nomás con ganas. Contarles un poquito el marco de esto, ¿no? Que estamos en el marco de la muestra, que está allí, aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Biografías ocultas de Montevideo del Sur, desplazamientos forzados en tiempos de terrorismo de Estado. Adriana nos comentaba parte de lo que ha accionado la Facultad de Psicología, que ha sido de las primeras que ha tomado acciones antirracistas a nivel de la Universidad de la República. Ana Laura de Giorgi es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, además, si no me equivoco, corregime, del Centro Interdisciplinario Feminista de Eudelar, ¿no? También. Estamos con también la senadora del Frente Amplio, Surimar Ferreira, que además integra una de las comisiones que esta temática la cruza muchísimo y está trabajando en el tema. Y por allá está Noé Ojeda, de la Secretaría Étnico-Racial de la Intendencia de Montevideo, bueno, que son las personas que nos acompañan en este lugar. Agradecerles también a Marta y a Jimena, que están haciendo
de intérpretes de lengua de señas uruguayas, que están aquí en este encuentro, y Amparo Fernández, que es la dueña de casa de Humanidades aquí presente. Y Ana Laura, si te parece, conocer un poquito del trabajo a nivel de lo que es tú, justamente tu área, referido a esta situación y este colectivo. Agradecer sobre todo a la gente de Ancina y Medio Mundo que está presente, ¿no? Ni que hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aviso, no creo que lleguemos a tanto, pero les aviso que a las 20 horas doy clase en Ciencias Sociales. Así que 19:45, si todavía seguimos acá, van a ver que me escapo, pero me escapo con aviso, solo para que sepan eso. Bueno, ¿cómo empezó esta relación? En plena pandemia, estábamos trabajando en el Centro Interdisciplinario de Estudios Feministas, o sea, un equipo de docentes de distintas disciplinas. Yo soy doctora en Ciencias Sociales, del mundo de las ciencias sociales, de ciencia política, de sociología, pero también en el equipo había comunicadoras, antropólogas, entonces siempre tuvimos un diálogo interdisciplinar y particularmente, de alguna manera, a mí me convocaron porque yo venía trabajando en el campo de la memoria, que es sobre todo en lo que hemos trabajado en los distintos proyectos estos años, desde la pandemia hasta ahora, trabajando sobre la memoria, y yo hacía bastante tiempo que venía trabajando con otras memorias subalternas como las de las expresas políticas. Entonces ahí había algo ya compartido de alguna manera, de que, bueno, tenemos que entender que en los procesos de memoria, es decir, los procesos en los que se recuerda el pasado, no todas las personas son escuchadas de la misma manera, ¿no? Las condiciones de escucha son distintas y las condiciones para recordar y que ese recuerdo sea escuchado son distintas. Entonces yo venía trabajando con ese colectivo que son las expresas políticas, que también habían tenido un lugar subalterno en la historia del pasado reciente, ¿no? ¿Qué había pasado con esas mujeres presas? ¿Cómo esas historias no se conocían? ¿Cómo no habían tenido la misma posibilidad, de escribir libros, de tener una película, ¿no? De contar esas historias, de tener un memorial? Si pensamos que las expresas políticas tuvieron un memorial recién hace 2 años, cuando se hicieron los 50 años del golpe de Estado, mientras los presos políticos tenían su memorial hace bastante tiempo. Entonces, en ese marco es como que fui convocada porque venía trabajando en esa clave, y allá fuimos y tuvimos un primer encuentro en la previa, en plena pandemia, para trabajar esto de recordar un pasado y en un proceso de rememoración que es activo, ¿no? No es que uno trae el pasado, algo que está esperando ser traído, sino cuando uno recuerda desde un presente. Esto es muy importante entenderlo para el campo de los estudios de la memoria. No es que uno trae algo que quedó ahí guardado 30, 40 años. Uno va recordando cosas distintas a lo largo de la vida y también en contextos políticos distintos. Entonces, bueno, el grupo ya había pasado por la experiencia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, ya habían dado su testimonio, entonces la memoria estaba activada, podríamos decir. Ese proceso de rememoración ya había empezado a calentar motores y a hacerse consciente esta idea de que, bueno, hoy me doy cuenta que aquello que, ¿no? Eso es un indicador muy claro que la rememoración es algo de agencia nuestro, ¿no? Y que ahí hay una voluntad y algo que se pone en marcha. Entonces, en ese encuentro que tuvimos en la previa, tenía ese objetivo de trabajar sobre la memoria. Pero antes de ese encuentro, les pedimos, lleven papeles, fotos, lleven todo lo que tengan. Porque yo siempre ando buscando el archivo, siempre es como una obsesión que tengo. Nunca imaginamos que iban a traer esa cantidad de cosas que son el origen de esta muestra que está acá. Y los recibos del alquiler, o sea, a mí me pone la piel de gallina hasta el día de hoy, ¿no? No era, o sea,
lo que hay ahí, la intencionalidad política que hay de guardar ese recibo de alquiler, ¿no? Ese recibo de alquiler que fue guardado porque es una prueba, ¿no? Frente a un sentido común instalado muy racista de los ocupas, ¿no? Lo digo entre comillas, ¿no? Esta idea del sentido común racista instalado, que esa gente ocupaba y se los desalojó como se los desaloja cualquiera que no paga alquiler en un régimen jurídico que en general se establece como justo. Bueno, ese recibo de alquiler estaba guardado por años y años en un cajón, en cajas de zapato, que es donde guardamos las mujeres las cosas. Las mujeres somos las que guardamos y guardamos las cosas en las cajas de zapatos. Esto es una ley universal, ¿no? No sé, cuando los zapatos no se vendan más en cajas, no sé dónde vamos a guardar hacer el archivo, ¿no? Pero allá vinieron esas cajas de zapatos. Así que esto me parece muy interesante para pensar que, si bien nuestro primer objetivo fue trabajar con el proceso de rememoración, con cómo uno recuerda, ese día ya se instaló la preocupación del archivo, ¿no? Y esto está vigente hasta el día de hoy y recién conversábamos con Olguita. Y Olguita, ¿dónde tenés ese carnet de jubilada de tu abuela? Lo tengo yo. Bien, ¿no? Pero esto es una discusión de todos los colectivos de cómo gestionar el archivo, porque tiene que ver con la historia y cómo nos hacemos presentes. El archivo general de la nación tiene guardadas ¿qué cosas? Por ejemplo, las bandas presidenciales de los presidentes, los telegramas de cuando los presidentes fallecían y mandaban los saludos, pero es la historia de los presidentes. Después la historia de la gente común no está en el archivo de la nación. Y cuando digo gente común hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, entonces acá hay toda una discusión para dar de cómo gestionamos y cómo discutimos la política del archivo de los que no son presidentes, que es la mayoría de la población. Así que bueno, ahí en ese encuentro de la previa, historia y memoria se cruzaron, colapsaron, compitieron y se tensionaron, ¿no? Historia y memoria desde ese primer día. Y eso sucedió porque este proceso es muy joven. Ayer tuvimos otro fin de proyecto y decíamos eso, es un proyecto muy joven, un proceso muy joven. Entonces, bueno, esto tiene para rato, ¿no? Y ahí estamos trabajando tanto sobre los procesos de rememoración como sobre el archivo. Son dos cosas que están vivas y tensionadas, historia y memoria. Y son esas dos cosas que está bueno que estén tensionadas y que corran de manera paralela, es decir, el recibo del alquiler que prueba que allí se pagaba un alquiler y tanto el recuerdo, que es lo que yo recuerdo, y eso es subjetivo, sí, y tiene que serlo, ¿no? Y tiene que serlo así. Esto es como muy importante entender que la memoria no hay memorias falsas y memorias verdaderas. La memoria es lo que uno recuerda, ¿no? Y si yo recuerdo que la pasé bárbaro, entonces es difícil cuando doy clase de estas cosas con mis estudiantes, a veces esto genera tensiones. Bueno, pero el proceso de rememoración, bueno, yo tuve una infancia feliz, ¿no? ¿Cómo? Si vivías en la precariedad total. No, pero yo tuve una infancia feliz y ese es mi recuerdo, ¿no? Entonces es muy importante entender esto, que la memoria es una construcción desde el presente, que es una construcción colectiva y que hay memorias hegemónicas y memorias subalternas. Esto es así. Hay memorias hegemónicas y memorias subalternas. Y la subalternidad está atravesada por cuestiones de raza, de clase y de género, ¿no? Las posibilidades de ser escuchadas de las personas no son las mismas. No a todos les hacen una película, no a todos les escriben libros, no a todos les hacen entrevistas. Bueno, entonces, importante eso, tenerlo en cuenta. ¿Y qué hemos hecho concretamente? Hemos hecho mucho con poco. Tuvimos 2 proyectos que se llaman de actividades en el medio y después yo dirigí 2 proyectos de estudiantes.
Y lo que nos volvió a suceder acá es que siempre los proyectos estuvieron enfocados en el campo de la memoria, porque es la línea de investigación en la que yo trabajo, y uno tiene que también presentar a la universidad algo que uno viene acumulando. Se dice así, disculpen, pero son las lógicas de la universidad. Uno tiene que mostrar que viene acumulando en una línea. Pero siempre nos pasa esto, que vamos a trabajar sobre los procesos de rememoración y aparecen los datos, ¿no? Entonces, por eso el último proyecto tuvo que ver con mapear el barrio e identificar datos objetivos, concretos, de todo lo que se había perdido, no solo la vivienda, sino el barrio, ¿no? Y un modo de vivir en comunidad, que trasciende a la vida, en este caso, de medio mundo, ¿no? Porque siempre se piensa que el vivir en comunidad era vivir hacia adentro del medio mundo. Con este mapeo que hicimos, vimos que la comunidad se extendía al barrio, ¿no? Entonces, también si vos perdés el barrio, perdés esa vida comunitaria del barrio que era muy fuerte. Y en los otros proyectos también apareció esto. De nuevo, tuvimos una estudiante que quería trabajar los cuidados comunitarios, pero bueno, antes de eso tuvo que recuperar. Buenas. Ahí viene Juanita. Pasa, Juanita. Así yo. Adelante, Hay una nomás. silla. Quédense que traemos una silla por acá. Traen silla. Ok. Seguí nomás a Laura, tranquilo. No, y les contaba esto, que en ese proyecto de Camila, que quería trabajar los cuidados de las infancias y de las personas mayores, y también cómo se recordaba eso, tuvo que también ir a relevar datos objetivos, y por primera vez hicimos un taller que fue hermoso allá en la Plaza Deportes, en el Cerro, donde reconstruimos pieza por pieza. Y eso fue, o sea, ahí la memoria activada a pleno, ¿no? Bueno, y logramos reconstruir. Y eso, al día de hoy, es un dato muy importante para demandar la reparación. ¿De cuánta gente estamos hablando? Porque los legisladores lo que les importa es cuánta plata los legisladores, el Estado. No quiero decir que lo único que le importa sea la plata. No, quiero decir que cuando se legisla y hay recursos del Estado implicados, es obvio que hay un dato que se requiere, es decir, ¿cuánto va a costar esto? Esto pasó con la ley de reparación para las personas trans, pasó con la ley de reparación para los presos políticos. Esto es un dato que hay que tener. ¿De cuánto estamos hablando? ¿No? Esto es muy importante. Bueno, ese trabajo que hizo Camila, que era muy chiquitito y que parecía muy nimio, es fundamental. Hoy en día es un trabajo fundamental, al menos porque tenemos un número de al menos las personas que vivían en medio mundo al momento del desalojo. Un número aproximado, obviamente, pero es un número aproximado que puede variar entre 5 y 10, pero no entre 200 y 300. Esto es un dato que lo produjo un estudiante, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con lo reciente que es el proceso. Bueno, voy a copiarte lo de los desafíos, así, entonces, o capaz que antes tuvimos 4 proyectos. El primer proyecto que tenía que ver con el proceso de memoria, cómo recordamos en condiciones muy desfavorables. El segundo era de Camila, que era el de los cuidados. El tercero era de otras estudiantes que empezaron a hacer un mapeo. Y el cuarto es un nuevo mapeo que hicimos. Y que es el que presentamos ayer. Un dato muy menor, pero muy importante también, que tiene que ver con cómo producimos conocimiento, al menos no blanco centrado, no sé si decir antirracista, pero al menos no blanco centrado.
En el proyecto de las estudiantes se había contratado a una diseñadora que trajo un borrador de mapa. Las chiquilinas habían mapeado la escuela, el comedor, conventuales, la parroquia, todo eso. Pero eso había que dibujarlo en un mapa. En el primer borrador del mapa que trajo la diseñadora, el icono es como el dibujito, ¿no? En el mapa de los lugares de estudio era ese coso de las universidades gringas. No solo a las personas afro, a nadie del Uruguay le representa ese coso, como cómo representamos la educación con algo que es tan blanco, tan del norte y tan del privilegio. Y esto es como un detalle, pero al mismo tiempo es algo muy grande, ¿no? Porque si nosotros pensamos la educación, cómo representamos en un mapa todos los espacios educativos que la población afro perdió, pero lo representamos el icono es el gorro, no sé si se llama gorro, tiene un nombre especial, ¿no? Les digo esto como un ejemplo, y teníamos esta gran preocupación. Y después también lo otro es el otro ejemplo, porque era muy evidente, el otro ejemplo, que los lugares de trabajo estaban representados con un maletín, ¿no? Porque es eso, las herramientas que nos va a ofrecer claro, si uno busca, ¿no? Hay un código de símbolos. Si uno está en el WhatsApp, en el chat, uno pone trabajo, capaz que te ponen el maletín, ¿no? Es posible. Es muy posible, ¿no? Bueno, o sea, el maletín es el elemento de un trabajador varón blanco de clase alta. Entonces, ese tipo de cosas, cómo dibujamos o cómo representamos, eso fue una cosa muy chiquita y al final, bueno, ese mapa no se pudo hacer y ahora hicimos un nuevo mapa, pero fue muy interesante pensar sobre eso y darnos cuenta que muchas veces, aunque no lo pensemos y aunque no lo queramos, reproducimos una mirada blancocentrada, ¿no? Y la diseñadora no se había dado cuenta de esto. Realmente no se había dado cuenta. Y las estudiantes tampoco se habían dado cuenta. Y seguramente a mí se me pasaron muchas más. Yo vi el maletín y el gorro, pero seguramente otras a mí se me pasaron. Así que bueno. Y todos estos proyectos han sido proyectitos, pero proyectitos muy chiquitos. Nunca hemos tenido un proyecto grande. Todos han sido proyectos estudiantiles o una cosa que se llama actividades en el medio, que dan una plata, que son 40.000 pesos, para utilizar en la impresión del mapa o comprar sándwiches para una cosa, pero que no financia sueldo, ¿no? Entonces quiere decir que en estos proyectos, bueno, la gente ha puesto un poco la carga de su trabajo en Hay algunas personas que tienen un cargo estable y no hay problema, como yo, pero hay otras personas que no, que trabajan hora por hora. Bueno, esto entonces, hay algo ahí que se ha hecho con un esfuerzo importante que estaría bueno, esto ya entrando en el tema de los desafíos, ese es el primer desafío, poder contar de alguna manera con un financiamiento un poco más importante para poder hacer cosas más grandes. Ahora nos presentamos a un llamado de extensión, pero bueno, es un llamado muy competitivo, no sabemos cómo nos va a ir. Entonces, a nivel de la Universidad de la República, para hacer realidad la universidad antirracista hay que disponer de recursos económicos y recursos humanos. Son dos cosas que van juntas. Eso es como una cosa muy básica, porque si no queda en letra. Y después muchas otras medidas, pero eso es como un punto cero. Ahora la Comisión de Extensión priorizó la perspectiva étnico-racial, así lo llamó, a la hora de financiar proyectos. Pero si no hay una dirección concreta, vamos a seguir teniendo un lugar muy menor este tipo de propuestas. Esto es a nivel de la Universidad de la República. Y dos desafíos que estos son mucho más difíciles. Uno más difícil y el otro menos difícil, más a nivel de lo sustantivo, y pensando en la reparación, ¿no? que es el objetivo político,
acá hay dos cosas. Me parece que hay un desafío, así como vos decías, bueno, nos tenemos que conectar más entre las facultades, eso es verdad. Hay otra cosa que me parece que los colectivos se tienen que conectar más con los otros colectivos que ya han sido reparados. Yo hace rato vengo como cinchando con esto, no he tenido mucho éxito. Quiero decir, pero hay otros colectivos vulnerados que ya pasaron por la discusión política de la reparación y lograron la reparación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que las personas trans lograron la reparación? ¿Cómo fue que hicieron? ¿Qué proceso atravesaron? Porque acá hay un proceso no solo político, sino psicológico muy duro, ¿no? El proceso de la reparación y demandar al Estado que a uno lo repare. Esto es difícil, entonces como recuperar eso. ¿Cómo fue que hicieron los expresos políticos para contar con la reparación integral, con la PER, que es la pensión reparatoria, ¿no? Desde la lógica, ¿quién te ayudó? ¿Qué legislador? ¿Cómo hiciste el lobby? ¿Cuáles fueron los conflictos que tuvieron, ¿no? Porque ahora esto es como un saber del activismo, ¿no? O sea, cuanto más nos acerquemos a la reparación, acá hay que aprender a hacer ese activismo en aras de la reparación, y me parece que hay un desafío que es dialogar con otros actores que atravesaron ya este proceso y que creo que nos pueden enseñar algunas cosas. Y si no nos pueden enseñar, conversar y decir, bueno, estamos en esta, ¿qué nos aconsejás? ¿Y qué tenemos que esperar de lo bueno y de lo malo? ¿No? Eso, porque nos vamos acercando hacia la reparación cada vez más. Y esto me parece como muy importante. Y el otro desafío más difícil, y me parece muy importante también el apoyo de la Facultad de Psicología, es cómo atravesar o cómo acercarse a la figura de víctima y evitando un proceso de victimización. Esto es un desafío difícil. Si el Estado repara, es porque hay algo que reparar y esa persona es una víctima, ¿no? O sea, eso es difícil, pero lo tenemos que entender, ¿no? Uno tiene que mostrar que es una víctima y que le causaron un daño, ¿no? Esa es la reparación. Pero que eso no implique quedar solo en ese lugar. Y esa es una tensión que han tenido otros colectivos y otras personas reparadas. Y además, esto es algo que siempre ha pasado y que suele pasar, que a veces, a ver si lo explico bien, no sé cómo decirlo con las palabras correctas, es tan importante demostrar esa condición de víctima que después esa víctima es una víctima total, no se puede mandar ninguna macana, ¿no? O sea, y esto es muy, les pongo el ejemplo de las personas militantes, ¿no? Militantes políticas, y me voy a Argentina para salir de acá, pero acá fue muy parecido, ¿no? Los primeros pedidos de reparación y de denuncia sobre el terrorismo de Estado, habían testimonios que mostraban una víctima impoluta, ¿no? Era muy buena estudiante, era correcta, quería a todo el mundo, ¿no? Porque hay que construir, no sé si me entienden por qué es difícil esto, ¿no? O sea, hay que construir una figura de víctima total, sin fugas, para que el Estado reconozca ese hecho del que es responsable. Entonces uno queda a veces en un lugar de encierro, ¿no? Pasa, si pensamos, con la violencia sexual, ¿no? La violencia hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen que ser una víctima total, no se pueden haber mandado alguna, no pueden haber estado borrachas, porque si no, ahí pierden, ¿no? Entonces esto es algo que siempre está en cualquier proceso, de reparación, de cómo gestionar esta condición de víctima, siéndolo, pero no siendo únicamente eso, ¿no? Y este es un desafío
político, psicológico, y me parece que acá la UDELAR puede dar una mano, la conversación con otros colectivos también, y después el proceso de aprendizaje que uno hace, que a veces es un proceso individual también. Es importante saber que, vuelvo al ejemplo de los presos políticos porque es donde hay más acumulación de conocimiento. Hubo gente que no quiso la pensión reparatoria, que no la quiso, la rechazó porque no quería ocupar ese lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, en la pensión reparatoria el Estado dio un papel que decía, el Estado lo reconoce como víctima. Y para algunas personas eso era muy duro, ¿no? Era muy, muy duro. Entonces acá hay como un proceso colectivo, hay un proceso individual, hay un proceso institucional, son muchas capas, ¿no? Y hay que ir transitándolo. Entonces ahora ya tenemos que seguir trabajando sobre cómo recordamos un pasado muy doloroso, pero también tenemos que empezar a trabajar cómo nos posicionamos en el presente, gestionando ese pasado doloroso, porque la reparación nos va a exigir, les va a exigir otras cosas, pero que es un proceso de aprendizaje enorme también, ¿no? Entonces me quedaría con eso, así que me quedo por acá. Muchas gracias, Laura. Hablando de ese presente y ese pasado doloroso, Solimar, vos integrás la Comisión de Derechos Humanos y de Equidad de Género del Parlamento. Me gustaría tener tu mirada sobre lo que se puede esperar en esta legislatura respecto a la población afrodescendiente en general y en particular al proceso de reparación que están reclamando las personas desplazadas de Medio Mundo y de Ancina. Bien. Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por hacerme parte de este proceso, sobre todo el colectivo que está trabajando en este proceso de lucha, y gracias por invitarme a esta actividad, a esta muestra y de estar entre ustedes, que esto es parte del Estado construyendo un proceso importantísimo, porque lo que sucede en el camino me parece que es bien importante. Entonces, hay que reconocer el trabajo que se ha venido haciendo y que ustedes han expuesto de manera muy, muy brillante. Y hay que ver el proceso que han vivido las familias de hace casi 50 años. Mi nombre es Solimar Ferreira, yo soy senadora suplente, soy de Tacuarembó. No soy una senadora conocida, ni lo voy a ser, y ni quiero serlo, por muchas razones. Y una de esas razones es porque uno viene desde otro lugar, que es diferente a la visión que capaz que la compañera que habló recién se tiene de lo que es el político. Perdón, no es una crítica, simplemente decir, habemos una gran parte de la sociedad donde sentimos que determinada parte de esa población, de esas comunidades, tiene que estar representado también en los parlamentos, y donde nosotros queremos transformar algunos, quizás sea utópico y quizás nos desviemos en el camino también, transformar la visión de la política o la forma de hacer política, y que sea distinto, ¿no? Entonces, si los afrodescendientes no estamos representados en un parlamento o en una junta, si las mujeres no tenemos representación, si las personas trans no tienen representación, si los pobres no tenemos representación, quizá los procesos se demoren mucho más. Entonces, yo sé que está cambiando la visión, yo sé que estamos cambiando ideológicamente, políticamente, en un montón de aspectos, y a mí me encantaría que ese proceso fuera por el camino que soñábamos, con una cabeza revolucionaria. Y eso no implica que tengo que cambiar las cosas ya porque tengo que respetar a esa otra parte de la sociedad, según lo entiendo yo, desde mi humilde opinión. Entonces, al ser justamente también de Tacuarembó, no conocía la historia completa. Siempre conocimos la historia del Medio Mundo, siempre hablamos del conventillo, siempre nos enseñaron en el candombe, en las escuelas, no sé qué,
pero en realidad lo vivimos quizá en el interior de otra forma, porque el racismo en el interior se vive de otra forma, porque la discriminación, sea cual fuere, también en los interiores se viven de otra forma, entonces como que tenemos vivencia distinta, y entonces esto para mí es ejemplarizante para ver cómo trasladamos todo esto a toda la región, a todo el país, en distintos, digo, porque Montevideo tiene, o el área metropolitana tiene un montón de ventajas que el interior no tiene, y es la universidad en primer lugar, y esa descentralización que se está generando en los departamentos es bien importante, y la primera vez que vimos la universidad trabajando con peones rurales nos sorprendimos, y era algo totalmente, para nosotros, una locura, porque nunca había sucedido. Entonces, pues sí, bueno, gracias por el trabajo que ustedes, generación tras generación, vienen cambiando y vienen acumulando este conocimiento, sacar la universidad para afuera, brindárselo a la gente, que es lo que están haciendo ahora. Y yo soy de irme mucho por las ramas y no me quiero extender. Básicamente, en este año que comencé a asumir el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género me encuentro, creo que en la primera o segunda, con las compañeras que fueron a exponer sobre el tema de la reparación. Estaba Juanita, Olguita, bueno, estaban varias. Y realmente me conmoví. Y capaz que yo soy medio idealistota, idealistongui, pero yo creo que un proyecto de ley, o sea, es fácil hacer un proyecto de ley, es fácil hacer un proyecto de ley, presentar un proyecto de ley, se vota o no se vota, y queda o no queda, se archiva. Ahora, hacer un proyecto de ley, pelear por un proyecto de ley y dar los pasos para que ese proyecto salga, sea real, se materialice, también tiene que ser un proyecto de ley que lo sienta, por lo menos de mi parte. Y entonces el otro día hablábamos con las compañeras que acá no vamos a inventar nada. O sea, son procesos que tiene que dar cada uno desde su lugar. Y me parece que el colectivo está caminando con paso seguro. Ustedes como académicos, en todo este proceso me parece esencial para la construcción de ese proyecto. Y los pasos que tengamos que dar en el Parlamento, que, o sea, yo me siento un poco rara de este lado, porque en realidad yo tengo que estar de ese lado y escuchando todo lo que tengo que escuchar para ir construyéndome esa idea de ese proyecto que yo tengo que plantear a mis compañeros, primero que nada, después al resto de las bancadas, al resto de los partidos, y ver cómo para tener una respuesta de qué podemos esperar. Lo que hablábamos el otro día con las compañeras, que es el momento, o sea, 50 años parece que se te pasan así como nada, y cuando querés acordar son 50 años, y en esos 50 años hay un montón de consecuencias, ¿no? Que seguramente las generaciones que han sido desplazadas han vivido. El otro día había gente que se fue con 3 años, o sea, que la sacaron cuando tenía 3 años, y las consecuencias de haber quitado la posibilidad a esa persona que en ese entonces tenía 3 años y que podía haber tenido una vida en comunidad, con valores, con un montón de pobres, pero con otro montón de valores que no se fueron construyendo en el camino, le trajo muchas dificultades y va a traer dificultades a las siguientes generaciones. Y eso lo digo por vivencias también, ¿no? Esas experiencias de que cuando te quitan todo eso, entonces un desplazamiento terrible, y además con una intencionalidad racista, con una intencionalidad represiva. Escuchaba a las compañeras hablar de la cárcel, porque en definitiva era como una cárcel, estar ahí custodiado, vigilado, con quién te podías juntar, cuántos se podían juntar. Y creo que de toda la muestra me quedó una partecita que me mostraba Olguita, que decía, esta mujer fue la última en salir porque la tuvo que sacar a la fuerza la policía. Esa resistencia, esa única mujer ahí metida, resistiendo. Entonces eso quizá es lo que fue una de las cosas que más me impactó de la muestra, ¿no? De esa resistencia única y que suele suceder. Entonces, como que si nos miramos en un colectivo, cuando querés lograr algo, y sos esa resistencia única y con todo lo que tenés que luchar. Entonces, yo no voy a
a exponer algo que aún no lo sé, no voy a vender algo que no tengo, o sea, estoy en un proceso de comprender este proyecto de ley, que no es mi proyecto de ley, o sea, los legisladores somos una herramienta de representación de esa gente, ¿no? Entonces, y quedarán en las actas, pero en realidad los proyectos, o sea, cuando surgen de la gente, son de la gente, y alguien nos tiene que llevar. Y bueno, no sé qué destino tendrá. Lo único que yo me puedo comprometer es en mi compromiso en este proceso con lo que se necesite para vincularlo al Poder Legislativo. Y ir hasta, como pueblo, y ir hasta donde haya que ir, con la gente que es la gente real, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, gracias y úsenme para lo que yo pueda servir, porque en definitiva no soy más que eso, soy una militante política asumiendo una responsabilidad y representando un territorio y cierta parte del pueblo que tenemos. Este pueblo olvidado que decía ella, que justamente también el otro día hablábamos, que salieron tarde los libros de las mujeres presas políticas, que sale tarde la historia de los niños y niñas presos también con sus mamás. Lo que pasa que generalmente hay muchas cosas que van saliendo tarde, ¿no? Hay sectores de la sociedad que tienen muy poco acceso a hablar. Por eso a veces algunas y algunos nos tenemos que animar a hablar por los demás y aprendemos a hablar. Aún sin escuela, aún sin universidad, aprendemos a hablar el idioma que nos representa a todas y a todos, y aprendemos mucho de ustedes, y cada pasito es un aprendizaje, y sobre todo ese compromiso, así que yo muy agradecida y a las órdenes. Gracias, Elena. Ya que Sulimar mencionaba eso que comentabas de la primera vez que viste Luderal, ¿no? Hablando con peones en tu departamento, algo que ayer Olguita y alguien más comentaba cuando presentaron el trabajo interdisciplinario a Laura con sus otras compañeras, ¿no? De que cómo la Luderal está involucrada en el tema y sin esa cosa de superioridad que a veces antes sentían, ¿no? Creo que ese es un paso súper importante que hay que destacar en este proceso. Y hablabas de las situaciones diferentes entre Montevideo y entre el interior, y bueno, ya que está Noelia Ojeda por allá, quiero consultarle un poco del trabajo de la Intendencia. Noelia asumió en este periodo, está a cargo de la Secretaría Técnico-Racial de la Intendencia de Montevideo, pero participó ya del proceso anterior de este grupo de trabajo con los vecinos desplazados. Entonces, contanos un poco, por favor, Noelia, del proceso y de qué podemos esperar de aquí en adelante, ¿no? Bien, buenas tardes con todas, con todos. Yo trabajo en la Secretaría del año 2022, ahí la parte del equipo técnico. Como bien dice Eduardo, en este periodo quedé confirmada como coordinadora. Pero bueno, también contarles que la temática de Bolívar Mineral específicamente a la Secretaría llega por una coordinadora que estaba en ese momento, que es Leticia Rodríguez Tagorda, que la trae para que la Secretaría también ahí pueda involucrarse más en todo lo que ya se venía haciendo con el colectivo, por ejemplo, ¿no? Específicamente. Ahí comenzamos con Adriana Peralta una serie de talleres con las personas integrantes del colectivo. También fue un ejercicio para nosotras y para la Secretaría, bueno, pensar más allá de los talleres y de conocer y de rememoriar y generar esos insumos para una política pública. Bueno, cómo podemos también ir acompañando, ¿no? Que no sea algo que sacamos información y no tenemos como nada para generar una devolución. Entonces ahí, por ejemplo, algo que dijimos, bueno, vamos a generar que estas personas puedan ir y venir, o sea, que podamos cubrir, no sé, los viáticos de los boletos, para que puedan ir y venir tranquilas, que no estén como preocupadas por eso, ¿tá? Entonces, eso fue una experiencia bien linda. En esos talleres trabajamos patrimonio, memoria colectiva, identidades también, y surgió un trabajo muy lindo que se llama Volver a mi barrio es una grandeza espiritual, que ahora veo al compañero que justamente dijo esa frase.
que está impreso, que también se puede compartir. Y bueno, personalmente para mí fue una experiencia muy linda porque también tenía conocimiento, pero también el conocimiento que más o menos tenían todas las personas, no tenía un conocimiento tan cabal, ¿no? de las familias. Y a partir de ahí empezamos un proceso, bueno, ¿qué es lo que se requiere ahora como para empezar a trabajar y qué cosas podemos hacer desde la Secretaría, desde la Intendencia para comenzar a reparar, ¿no? el daño? Entonces ahí empezamos a trabajar con otras. En esos talleres involucramos a otras áreas de la Intendencia, como es el área de género, de tierras y hábitat, y la Secretaría General y Jurídica, que son como áreas bien importantes, para también empezar a trabajar como en este sentido. Ahí lo que generamos fue, bueno, hay que sacar una resolución departamental, ¿no? que reconozca el rol de la Intendencia también que tuvo en los desalojos y en las situaciones que vinieron después, desde las ventajas hacia las familias. Primero esto, que la Intendencia reconozca el rol que tuvo en todo ese proceso, y después que la Intendencia lo que haga es, bueno, generar acciones que vayan justamente a reparar ese daño, ¿no? Y justamente, bueno, a revertir esas acciones de violencia institucional que fue vehículo para generarlo. Entonces en ese proceso estamos ahora también, conformamos una mesa de trabajo, y esto lo cuento así porque también son cosas que llevan su tiempo, llevan como lógicas institucionales que no son los tiempos de las personas, ¿no? de las personas que están atravesando diferentes circunstancias. Conformamos una mesa de trabajo, que ahí tuvimos primero una mesa, era solo con los actores o espacios específicos de la Intendencia de Montevideo. Ahora lo que hicimos, bueno, fue reformular la mesa porque Leticia, que era la coordinadora en ese momento, ahora está trabajando en el MIDES, en un área también de dirección, justamente hacia la población afrodescendiente. Entonces, esto también es importante, ¿no? De cómo las personas podemos variar, podemos cambiar, movernos, pero la política se va instaurando, ¿no? Como eso también es importante para la institucionalidad pública. Y para que el tema no se borre, como no sé, los papeles, los expedientes de la Intendencia. Entonces, también ahí con Leticia continuamos, ¿no? como fortaleciendo ese espacio de mesa de trabajo de este colectivo. Ahí después involucramos también al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que también es un actor importante, ¿no? Y bueno, hemos tenido algunas instancias, y ahora lo que estamos trabajando fuertemente es en generar una resolución departamental de reparación integral que obviamente cubra estas situaciones, pero que también avance más políticamente, ¿no? Como que la reparación integral sea un horizonte y acciones también que se van cumpliendo a la medida que vamos haciendo las cosas, ¿no? Que el horizonte sea ese y que cada política que hagamos vaya como en ese sentido. Estamos como trabajando en esa área. Y después esto que les decía, cuando ahí Adri decía, bueno, que el colectivo va a empezar a trabajar con Facultad de Psicología específicamente, dijimos, bueno, ¿cómo también podemos empezar a trabajar la reparación integral nosotras mismas, aunque ya el colectivo pasó por esta institucionalidad, digamos, y se prevén otras cosas? Y ahí fue que generamos, por ejemplo, bueno, descubrimos los boletos, ¿no? Entonces es una inversión pública para que las personas vayan al taller o a su sesión y puedan volver, que no les genere costo, ¿no? Porque ya que estamos reparando, encima tienen que pagar para atenderse, no tiene ningún sentido. O generamos también que haya un transporte que los levante, les deje en el lugar y después los lleve de nuevo a sus hogares. Y eso afortunadamente se ha mantenido, ¿no? Y lo digo afortunadamente porque han habido resistencias también a eso, que era dos cosas que podíamos como ir implementando desde la Secretaría, ¿no? Y eso implica no solamente algunas resistencias que tienen que ver con esto también que hablaban a Laura, ¿no? Esto de la subalternidad de algunos discursos, de algunas vivencias, ¿no? De cómo a veces cuando hablamos del pasado reciente tenemos en el imaginario, ¿no? Determinadas cosas y perdemos el foco de otras y no se le da igual la relevancia política que debería tener. Bueno, eso afortunadamente lo pudimos salvar, digamos. Ahora las personas
colectivo van y viene, tienen esta atención y saben que está cubierto esa parte. Y eso es lo que apostamos, ¿no? Como eso, tenerlo y mantenerlo en toda la medida que sea necesario y posible. Bueno, a sabiendas de que el colectivo pretende más. Sí, por supuesto, Olguita. No te No veía, nos yo vamos creo a que quedar no, con Olguita. eso. ¿Qué vio? No te veía, Olguita, ahora. Pero ya me Yo estaba mirando el y no, y obviamente, sí, que el colectivo quiere más, y también hay una cosa que también siendo nosotras, hablando por mí, no, obviamente, personas afrodescendientes también, sentimos como un compromiso y también un agradecimiento también como, no sé, como a la vida de también estar en este momento y de poder hacer cosas, ¿no? Y de tener los conocimientos y aplicarlos, ¿no? Porque es para nosotras y nosotros mismos, ¿no? Entonces eso también es como muy valioso y capaz no se puede como cuantificar, pero sí es importante. Entonces, bueno, estamos como en ese camino. Vamos a tener una reunión próximamente también en esta mesa de trabajo, donde vamos a compartir ahí algunos avances. Y la idea es continuar, y también hay una ventana de oportunidad que es que la Intendencia se abrió ahora, en la Intendencia ahora está el espacio político que es la División de Derechos Humanos, ¿no? Que antes no teníamos esa división. Y esta es una división de derechos humanos que está muy focalizada también en trabajar el pasado reciente, ¿no? Entonces, es otra ventana de oportunidad también para poder seguir trabajando estas temáticas, ¿no? Con un respaldo más institucional, de compromiso de reparar estas cuestiones. Así que, bien. Vamos, gracias, Noelia. Y bueno, después de la presentación me parece que está bueno tener un espacio de intercambio, ¿no? Entre comentarios, preguntas, consultas. Intuyo por algo de lo que dijo Olguita, lo tiro nomás, ¿no? Que la reparación pasa por medidas simbólicas y por acciones redistributivas, ¿no? Pero abiertos a lo que quieran comentarnos. Exacto. Bueno, voy a comenzar con Noelia, que recién finalizó este trayecto que estamos haciendo conjuntamente con la Intendencia, especialmente con la Secretaría de Nico Racial. Es muy importante para nosotros, pero también mi criterio muy humilde, ya lo sabe, quien está al frente, lo siento muy lento. Obviamente las trabas burocráticas que tiene toda institución, también hay que decirlo, especialmente cuando vamos a generar gastos como los que vamos a generar nosotros. En el año 24 hubo promesas, hubo diálogos que no quedaron escritos ni documentados en ninguna parte, nada más que en algunas actas, pero cosas muy importantes, sumamente importantes, no quedaron escritas, no quedaron documentadas. Y hoy es lo que nos atrasa o nos traba en lo que podría ser algo más efectivo. Se hablaron de diferentes propuestas, hubo ilusiones que abrieron expectativas los ciudadanos, mis compañeros, mis vecinos y quien les habla. Y luego, por asuntos políticos, vino la elección, la otra elección, las vacaciones, el viento, el sol y todo lo demás, y nosotros quedamos atrás. Y otra vez a comenzar. Y no solamente lo digo por nosotros, que también estamos desgastados, sino por ellos, que son institución y tienen órdenes que cumplir. Y hoy por hoy, el Estado no está acorde a nuestros tiempos. Ella lo dijo también. Las nuestras necesidades no están acorde con lo que va corriendo el tiempo del Estado. Una de las compañeras dijo, hay que llevar un tema, hay que llevar una acción, porque somos mayores de 50 años. Y los otros que no son mayores de 50 años también tienen complicaciones, porque en nuestra comunidad no existe buenos trabajos, no existe buen pago a esos trabajos, hay escasez en muchas partes. Entonces, creo que de algún modo esta precedencia que está sentando Volver a mi Barrio tiene mucho más, tiene muchas ganas. Simplemente
que si no van a hacer nada, que no lo hagan, pero que no los ilusionen. Esta queja no es en particular a Noelia, sino a todas las instituciones políticas que tenemos ante nosotros, ¿verdad? Nosotros estuvimos aletargados 40 años para que se oyera nuestra voz, pero el Estado hace 50 años que sucedieron estos hechos y estaba más que dormido, y ellos tienen todas las condiciones de ver este tipo de cosas porque los especialistas están ahí. Y nada, eso la parte de Secretaría de... Y ya que tuvimos la palabra de Olguita, yo me animo a pedirle a alguno de los estudiantes que nos cuente cómo fue la experiencia, porque tengo la palabra de Olguita, que fue una directamente afectada por los desplazamientos forzados en dictadura. Pero bueno conocer un poco la experiencia de ustedes metiéndose de lleno en este tema, ¿no? ¿Quién se anima? Para nosotros realmente fue un privilegio trabajar con el colectivo, desde el inicio en CADR, poder hacer acciones afirmativas concretas como esta, tener un contacto con autores, autoras afroreferenciadas y sobre todo en esto de poder tomar dimensión del cuerpo y las heridas que genera psicológicas, somáticamente, tantos años de guardar y bueno, esta instancia de reconocimiento ayuda, pero también, como dice ahorita, hay que fortalecer los canales para que sean más rápidos y que se lleven acciones concretas, me parece, ¿no? Para poder también aliviar esa carga emocional que conlleva tanto dolor. Sí, justamente una de las cosas que agregamos en el informe, que esperamos que en diciembre lo podamos presentar con ustedes, fue justamente la cuestión de los tiempos, que también hay como una imposición del tiempo blanco, ¿no? Como una imposición de pensar en la salud, desde la blanquitud, de pensar en la salud mental desde una paradigma blanca, también de lo que hace al cuerpo es justamente como te desconecta de tu comunidad, de tus raíces, de tu ancestralidad, y hay mucho para decir sobre eso. Pero sí, la cuestión de, bueno, me acuerdo como viendo esto, como que justamente hablamos en el informe sobre una de las cosas que vimos en los talleres fue el sentido de urgencia, ¿no? Sentido por muchas personas en el colectivo, como tanto en su militancia como en su día a día, como sentir que siempre hay algo para hacer y que nunca se puede lograr hacer todo lo que tienen para cumplir, y hay como este sentir de no poder descansar, que es justamente un derecho y que no es un derecho negado, particularmente para las mujeres del grupo, las mujeres afro, pero diría como toda la población afrodescendiente. Y bueno, es justamente la responsabilidad del Estado asumir un poco de esa urgencia, y cuando ellos sí como pueden asumir esa urgencia, eso permite como quitar un poco de la urgencia que está ahora puesta sobre este colectivo, ¿no? Porque hay personas que están luchando hace décadas, o sea, día a día por sus derechos, y ahora creo que hace mucho tiempo, ¿no?, que es la responsabilidad del Estado asumir esa responsabilidad y bueno, también meter ese trabajo, no sé muy elocuente aún, pero bueno, eso, la cuestión de los tiempos y el impacto en la salud mental, ¿no?, es como muy fuerte. Y bueno, gracias por traerlo. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Adelante. Sí, yo soy militante, nada más, y vengo siguiendo este proyecto, este grupo de trabajo a tanto, y está bueno saber que la idea original se mantiene, que los intereses están claros y los objetivos también. No es bueno saber que el Estado no está acorde a los tiempos de la población, que en la universidad es bueno también saberlo, pero a medias, que la universidad no tiene con qué generar equipos más potentes para que puedan avanzar más rápido.
A mí me lleva a pensar que de última siempre esta ecuación depende de la fuerza que le pongamos como movimiento. Y esa fuerza puede ser en varios sentidos. A mí me parece, por ejemplo, que tener fuerza es plantearse este tema en términos políticos contundentes. Y va a ser importante en algún momento cuando caractericen esa acción, que no sé si es un desplazamiento forzado, no sé qué tipo de... obviamente que es racista, que movilizó una población de manera forzada, pero hay que caracterizarlo en algún momento para que su comprensión por blancos y negros sea masiva y se pueda aprender. Y eso yo no sé si la universidad tendrá los elementos teóricos y la voluntad política para hacerlo, para poner los colaboradores que el movimiento negro seamos capaces de encontrar para plantear cosas así, hacia la universidad y hacia el Estado. Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar que la compañera, yo llegué cuando estaba hablando la persona de rojo, que hablaba... Ana Laura. Ahí está, perdón. Me pareció, por ejemplo, muy contundente tu discurso. Y trajiste el ejemplo de los diseñadores que se equivocaron con el icono para cuando mapearon una parte de un proyecto. Bueno, y estuvieron absolutamente lúcidas en cuanto a tener cuidado de esas cuestiones tan simbólicas pero tan importantes. Pero al final de tu alocución, cerraste con una serie de recomendaciones respecto de mirarnos como víctimas, mirarnos de la gestión de la categoría víctima. Y a mí, por ejemplo, todo el tiempo hay que cruzar eso con muchas cosas, muchas dimensiones. Por ejemplo, a un militante actual, yo, por ejemplo, una víctima total en la geopolítica actual de nuestro mundo es un mussolini. Es una víctima total, la que ha logrado la mejor gestión de una situación muy dura que nos está complicando a todos en el mundo. Yo quisiera llegar a eso. Es un ejemplo poco feliz, el no ser víctima total de ese modo, porque ya tenemos ejemplos concretos de víctimas totales en el ámbito étnico-racial que han reclamado un montón de cosas que las seguimos pagando todavía, de mal manera. Entonces yo creo que esa es una manera de pensar políticamente el asunto. Por ejemplo, en reparación, cruzar toda esta cuestión con nuestra práctica y nuestro aprendizaje en políticas públicas. Se me ocurre pensar que no podemos entrar jamás en posibles normativas que no nos incluyan en la toma de decisiones. No podemos ser más parte de porque las últimas leyes que nos han, las 5 o 6 leyes más importantes que nos han abarcado, colocan al colectivo afro en aquella parte de los consejos consultivos, que no nos importan ni pinche. Simplemente son algo testimonial y decorativo. Entonces no podemos caer de vuelta a eso si algún día alguien va a reparar algo, no sé qué. O por ejemplo, se me ocurre pensar que también la mayoría de las leyes que se han abarcado últimamente son de un tipo de reparación simbólica que habla sobre la cultura, nunca sobre el individuo. Nunca intentan reparar al individuo, que es donde empiezan a aparecer los costes reales de las acciones que han hecho unos colectivos sobre otros. Y eso también hay que empezar a pensarlo en términos políticos. No repares a todo, reparar cosas concretas, pero repararlas bien, repararlas con un sentido lógico de reparación. Y yo creo que la mayoría de las leyes han sido, hasta ahora está bien, o sea, ese es el primer estadio, la primera capa de leyes que intenten modificar algo, pero la segunda generación de leyes que intenten cambiar ya no deben tomar, deben empezar a tomar a individuos concretos en situaciones concretas. Eso podría ser un buen marco de análisis. No reparar la cultura y después no hacer nada, porque solo toda la cultura. Porque el candombe ya fue colocado en un lugar muy alto, ya no lo podemos colocar más alto. O sea que ahora hay que bajar y reparar a los que tocan el tambor, los que hacen candombe, lo cual vuelve la acción mucho más concreta.
Y lo mismo con la gente que vivía en los lugares donde había candombe, porque estos lugares eran donde había candombe. Bueno, nosotros referente a eso, a lo que es cultura, estamos también cambiando la cabeza entre nosotros de que la cultura no es solamente candombe, porque muchas de las mujeres que ya no están, muchos de los hombres que ya no están, también hacían cultura trabajando todos los días, enseñando respeto, formando familias, escribiendo poemas, haciendo política. La política no solamente es partidaria, sino que también nosotros como negros, como afrodescendientes, tenemos que ir rompiendo barreras y no ser tan cínicos en decir que no somos racistas. Nosotros primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, y la apertura hacia y exigir hacia otro es con bases sólidas, y la solidez se ve en el cambio del preconcepto que tenemos de que las negras todas bailan y los negros todos tocan tambor, que las negras hacen empanadas y los negros van a tomar el vino. No, ya eso es lo primero que este grupo, que esta organización muy humilde, muy pequeña y muy joven ha tratado de cambiar de lo primero que dijimos. Nosotros tenemos que cambiar los preconceptos que había sobre la población existente en los barrios Sur y Palermo. Parte de lo que sucedió, este despojo que nosotros tuvimos, ambiental, de vivienda, de un trasfondo muy profundo, muy arrancándonos desde la antigüedad, desde que está fundado Montevideo y antes, es ese preconcepto de ineptitud y de no progreso que pueda tener el negro. El negro tiene una base y es lo que trajeron desde África. Nuestras raíces son impresionantes, en religión, en cultura, en música, en belleza, en telas, en cultivos, en trenzados. A ver, toda la mano de obra que hace un negro es impresionante. Y nosotros tenemos que valorar eso. Si no nos miramos nosotros primero, para poder salir con fortaleza, a luchar, a controlar todos esos prejuicios, imposible que venzamos. Y otra cosa que usted dijo muy bien, las organizaciones negras afrodescendientes tenemos que estar todas juntas. Y no importa dónde vivamos, si vivimos acá en Montevideo, en Artigas, en La Valleja, porque el tema de esclavitud, el tema de humillación, el tema de falta de coraje también de parte del afro, de decir las cosas como son, ha sido a nivel nacional. Somos casi 6.000 negros y nunca nos hemos juntado en 18 de julio o en las avenidas principales para decir basta. Y nada, la dejo ahí porque me enfermo. Bueno, nada, estamos hablando, por un lado, de la principal minoría étnica del país, no más del 10% de la población. En el caso de los desplazamientos de Ancine y Medio Mundo, a mi entender, uno de los crímenes de lesa humanidad más importantes en dictadura, invisibilizado por la historia oficial. Me parece riquísimo acá que tuvimos intercambio, una mirada desde el Parlamento y desde el interior, que es muy interesante, gracias Surimar, la mirada del UDELAR, fundamental, sobre todo después de la declaración antirracista, de la Intendencia, que bueno, es el organismo público que ha agarrado más este tema y llevado adelante, ¿no?, a nivel de Estado, y ni que hablar del activismo. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. Y esto, bueno, es un pasito más en el camino de volver a mi barrio. Y recordarles que la muestra está hasta el 5 de diciembre, así que, bueno, invitar a más gente a visitarlo. Eduardo, ¿me dejas a mí? Sí, claro, adelante, Amparo. No, les quería agradecer especialmente a las personas que están participando ahí, a Eduardo, que además esta orientación, esta forma de preguntar y de acompañar esta conversación. Les quería decir simplemente que esta actividad se enmarca, digamos, en esto que comentábamos al principio de como pequeños proyectos que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para abrir y para traer como discusión y reflexión que nos ayuden en
una construcción colectiva de mejor convivencia o para la mejor convivencia. Esa es como la propuesta como global en la que se enmarca esto, y que esta actividad la pensamos con Noelia Maciel y con Valentina Brena, que son dos compañeras con las que nos sentamos a pensar y a discutir y a reflexionar cómo podemos hacer un poco esa pregunta que traía Adriana de qué es hacer una universidad antirracista. Con Valentina, con Noelia y también con Fernando Olivar, que es otra colega de la facultad, nos sentamos a pensar en esas respuestas, y ahí en general pensamos como que hay dos grandes caminos, ¿no? Un camino que tiene que ver con cómo tratar de construir acciones antirracistas en el marco de la universidad, y con cómo la universidad hace en la comunidad en la que está inserta, en la sociedad en la que está inserta, cosas que puedan contribuir a una construcción de un conocimiento distinto, a una elaboración de procesos educativos y de enseñanza distintos, sobre todo abrir la reflexión. Y en ese sentido creo que lo que nosotras tenemos en representación de las tres, les digo, pero seguro que estoy usando ese plural bien, lo que tenemos para decir es que estamos plenamente agradecidas de que la exposición esté en el hall de nuestra facultad, enfrente a nuestro salón de actos. No es un museo, no es una sala de museo, o sea que tiene muchas dificultades, pero que la montaron ustedes con de la mejor manera que pudimos, y que la gente circule, que la gente la ve y eso, circula, pregunta y se interioriza con los temas. Y después que hayamos tenido como esta instancia de conversación, Eduardo dijo al principio que yo era la dueña de casa. La universidad es de todas las personas, de verdad, de todas las personas. Entonces, que la universidad esté abierta, que podamos poner la muestra en la entrada del salón de actos, que podamos sentarnos a conversar y a pensar un poco colectivamente, para nosotras, para las tres que organizamos esto, para las personas que estamos vinculadas a la universidad, es un gran gusto y es un orgullo que la universidad pueda estar recibiendo y trabajando con ustedes. Así que muchas gracias y muchas gracias por venir a por todos. favor. Una de las cosas que he aprendido con los vecinos es esa voluntad que tienen inquebrantable de que su historia se conozca, ¿no? Así que agradecer a la Facultad de Humanidades porque ayuda a que la historia se conozca, y agradecer también a Marta y Jimena de vuelta porque están también haciendo que la población sorda tome conocimiento de lo que han vivido ellos y lo que están reclamando con todo derecho a tener. Muchas gracias.